Y por eso es que quiero comenzar esta sesión enseñándoles, compartiendo con ustedes un poco el trabajo que han hecho nuestros usuarios, algunos en México y otros en otras partes del mundo, y que esperamos que les pueda servir de inspiración un poco, ¿no? Algunos de ustedes trabajan en temas ambientales, ya sea modelado o evaluación o gestión ambiental, y pueden ser temas tan diversos como la deforestación en Brasil, la biodiversidad, la salud de los océanos, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en México tenemos un ejemplo arriba hacia la derecha de la Peña de Bernal, que es un modelo en 3D que se está usando para hacer, es la base para hacer análisis de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Y otros de ustedes trabajan en temas como catastro, propiedad de la tierra, ¿no? Y ahí hemos tenido avances muy interesantes. En Singapur, por ejemplo, están como abriendo nuevos espacios en temas como el catastro o los sistemas de información geográficos subterráneos. Pero en México también tenemos ejemplos muy interesantes. La ciudad de Puebla en particular está muy avanzada en este tema, y aquí tenemos dos ejemplos. Este que es un es un análisis de una evaluación de zonas de riesgo por colapso de inmuebles después del terremoto de hace 2 años, y este que es un análisis de que es un análisis de zonificación, también en la ciudad de Puebla, ¿no? Y estos son análisis que son muy importantes para catastro y también para planeación urbana, porque al final pues es lo que nos permite que las ciudades usen eficientemente su territorio, ¿no? Y bueno, y parte de este uso eficiente del territorio viene también en cómo manejan su infraestructura, los servicios públicos, el transporte, ¿no? Y aquí también hay un montón de ejemplos muy interesantes. En algunos lugares, o sea, en Bavaria, por ejemplo, en Alemania, están utilizando herramientas de machine learning basadas en inteligencia artificial para tratar de predecir cuándo tienen que hacer mantenimientos preventivos a sus carreteras, ¿no? Y al final siempre es mucho más eficiente prevenir que arreglar. Pero en México también tenemos ejemplos interesantes. Tenemos al centro, podemos ver 2 ejemplos. Uno es un análisis de tráfico vial en las carreteras del centro del país, y al lado tenemos una evaluación del estado del pavimento también en ciertos caminos en México. La seguridad pública es otro tema que es muy interesante, y creo que en esta reunión tenemos muchísima gente que está enfocada a ese tema, y ahí estamos viendo cosas muy interesantes. El Observatorio Ciudadano de Chihuahua, por ejemplo, está haciendo análisis de patrones delictivos y de factores de riesgo relacionados, ¿no? Como marginación, problemas de infraestructura, etcétera. Pero también en seguridad pública estamos viendo cosas como predicción de inundaciones o predicción de deslizamientos, que tenemos el ejemplo de Huachinango, abajo, y que son fundamentales, ¿no? O sea, es parte de un atlas de riesgo, que son fundamentales para que el día que hay una emergencia estemos preparados y podamos responder mejor, podamos reducir el riesgo de la gente que responde a esas emergencias, ¿no? Y en el sector privado también hemos hecho cosas muy interesantes. Las empresas están haciendo aplicaciones que van desde seleccionar sitios para expandirse, por ejemplo, si eres un retailer, o optimizar una cadena de suministro, o trabajan también mucho con análisis de grandes volúmenes de datos para detectar patrones de comportamiento, ¿no? Pueden ser patrones de consumo, patrones de viaje, cosas así, ¿no? En México, por ejemplo, abajo tenemos un ejemplo, arriba a la derecha tenemos un ejemplo de un análisis del cómo se ha comportado el sector manufacturero en Querétaro en los últimos años, cómo ha crecido, que es muy interesante. Y uno de los últimos temas que me parece también muy interesante y que me gustaría resaltar es el tema de los portales. Los portales se han vuelto cada vez más relevantes hoy en día porque se han vuelto una forma muy popular de compartir información con los ciudadanos, y pues hoy en día hay miles de portales de datos abiertos en todo el mundo. Hay portales de mapas, hay portales estadísticos, de empresas, de participación ciudadana, etcétera. Un ejemplo interesante es el de la ONU, del SDG, que
toma datos de las instituciones estadísticas de todo el mundo, ¿no? Como sería el INEGI, por ejemplo, aquí en México, y reúne la información en un portal de portales y lo usa para informar el estatus de los objetivos de sostenibilidad global, ¿no? Entonces es un ejemplo muy interesante por cómo facilita la colaboración entre diferentes instituciones.